Ok, muchachos, bienvenidos a todos. Gracias por venir. Les voy a platicar. El otro día, siendo el otro día esta semana pasada, fui al banco, tenía algo que arreglar ahí, una situación que arreglar. Entonces fui y estaba súper animado porque finalmente iba a pagar cierta cosa. Y luego después, a la mera hora, cuando estoy justo a la puerta del banco, me voy acordando, la noche que sí es pico y cédula el que me toca. Entonces justo lo busco y lo checo y digo, no es mi día. No es mi día el día de hoy. Me tocó ayer y no me di cuenta y hoy no puedo entrar al banco a arreglar esto que yo quería arreglar. Entonces ya estaba a punto de irme y veo un guardia de seguridad y le digo, oiga, abren aquí los sábados. Eso era un viernes. Y le digo, abren aquí los sábados. Y me dice, no, no está cerrado. Me dice, ¿por qué? Y le digo, no, es que no es mi pico y cédula, no es mi día el día de hoy. Y me dice, ya fue y preguntó, ya le dijeron que no. Y le dije, no, en realidad no. Y me dice, pues vaya y pregunta, a lo mejor lo dejan pasar. Dije, sí, creo que es buena idea, gracias. Voy, me parqueo y estoy haciendo fila sabiendo que mi pico y cédula no es el correcto. Okay. Entonces estoy ahí. Pero era para hacer una transacción de la iglesia. El NIP de la iglesia sí terminaba con el número de cédula de ese día, pero mi personal no me correspondía. Entonces sale una señorita y me dice, ¿usted viene a hacer un trámite? No, pues que sí, que el otro. En fin, en vez de pasarme dentro del banco, me pasan a un cajero automático y me ayudan a ellas a hacer la misma transacción que iba a tener yo que entrar y hacer eso. Me ayudaron a hacerla en un cajero automático. No sabía que se podía hacer así. Y pude arreglar lo que tenía que arreglar y todo eso. Y me enseñó una lección, oye, aunque una lección pequeñita, pero me recordó esto más bien, a no renunciar antes de tiempo, no aceptar un no antes de tiempo. Así que mi tema el día de hoy se llama cerca. Mi tema el día de hoy se llama cerca. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 20. Verso 30 al 31. Juan capítulo 20, verso 30 al 31. Voy a estar leyendo de la Reina Valera 60. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean ustedes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Muchachos, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de lo imposible, Dios es un Dios de lo sobrenatural, Dios es un Dios que tiene favor para ti, que ha bendecido tu vida. Hay cosas operando en tu vida que te dan una ventaja sobrenatural sobre la gente a tu alrededor. No eres igual que los demás, no eres como los demás. Hay una gracia especial sobre tu vida, hay un favor especial sobre tu vida, se llama el favor de Dios, se llama la gracia de Dios. A ti te van a dar oportunidades que a nadie más le van a dar. Tú vas a conseguir cerrar tratos que nadie más va a poder cerrar. La gracia de Dios va a causar que te den descuentos que a nadie más le dan. La gracia de Dios te va a permitir poseer cosas que nadie más posee. La gracia de Dios te va a permitir tener un matrimonio como el que muchísimo mejor, un matrimonio soñado que nadie más tiene por causa de Dios. Tu vida va a ser y es sobrenatural. Oye, Gus, pero es que mi vida es igual que los demás, cuando a mí me tumban igual que todos los demás, a lo mejor es porque no sabías estas cosas. Pero al momento ya de saberlas y de creerlas y decir, sabes que yo sí creo que el favor de Dios está conmigo. Y cuando antes de ir a hablar con alguien importante que necesitas hablar y tratar un asunto, decir, gracias Señor que yo tengo tu favor y estar conscientes de eso, muchachos. Es bien importante estar conscientes que tenemos a Dios de nuestra parte, a Dios a nuestro favor. Perdón. La escritura dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mi tema el día de hoy, cerca, te quiero decir que no renuncies antes de tiempo, que no te rindas antes de tiempo. No es momento de tirar la toalla, no es momento de frenarte, no es momento de dejar de tocar puertas, no es momento de dejar de confesar que tu cuerpo está sano. No es momento de dejar de creer, no es momento de soltar tu esperanza.
No es el tiempo para ir y acostarte en la cama y dejarte morir y empezarte a retrasar en todos tus pagos y que tu vida se desorganice. No, no, no. El plan de Dios está funcionando en ti. Tienes la presencia de Dios, tienes la gloria de Dios contigo, tienes a Dios a tu favor, tienes a todo el cielo a tu favor, tienes a puerta del cielo también orando por ti. Creemos en ti, creemos en la persona que eres, creemos que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios y que Dios ha puesto en ti el material para vencer cualquier cosa. Te voy a decir algo, no hay cosa que el diablo te pueda lanzar que no puedas tú con ello. Te lo voy a repetir, no hay cosa que el diablo te lance que tú no puedas con ello. No renuncies antes de tiempo. Tu rompimiento está cerca. Rompimiento me refiero, esta palabra es como si hubiera una pared y se rompe la pared y pasas a través de ella. Cuando todos los demás vienen y rebotan contra esa pared y se dan de topes ahí y no pueden pasar, va a haber un rompimiento contigo y tú sí vas a poder atravesar aquella cosa, porque tú sí tienes a Dios. Me acuerdo hace tiempo escuché a Charlie decir esto y me llamó mucho la atención, me gustó mucho, se me quedó grabado. Decía que, por ejemplo, cuando uno va a una casa de gente que no conoce a Dios y hay una situación imposible ahí, para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Y Dios está conmigo, Dios está contigo. Entonces el momento en el que tú entras en esa casa, lo que era imposible antes, ahora se vuelve posible. Ahora, cuando no había milagros ahí, cuando no había lo sobrenatural, tan pronto tú cruzas el umbral de esa puerta, lo que era imposible ahora se ha hecho posible porque Dios está en la casa, porque entró contigo. ¿Ok? ¿Lo sientas o no lo sientas? Ahora, en Juan capítulo 21, no voy a leer la historia porque es un poquito larga, pero bueno, voy a leer algunos de los versos. Dice que después de que el Señor fue crucificado, uno de los discípulos, Simón Pedro, tomó a algunos de los otros discípulos y les dijo, hey, voy a pescar. Y fueron a pescar varios de ellos. Después de haber estado siguiendo a Jesús por arriba de 3 años, una cosa así, y haber estado en el ministerio de Jesús, viendo milagros, viendo lo sobrenatural, viendo un montón de cosas, ellos mismos palparon al maestro, ellos mismos tocaban enfermos y fueron sanados, ellos mismos, el pan y los peces se multiplicaron en sus manos, vieron milagros tremendos. Pero Jesús fue crucificado y después Pedro y los otros se regresan a pescar, a hacer lo que ellos sabían hacer anteriormente. Básicamente están renunciando al ministerio, por así decirlo. Así como que, esto no funcionó, me voy a regresar a hacer lo que yo sé hacer. Y se regresan y están ahí cuando de pronto el Señor Jesús se les aparece. Verso 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Esto es Juan 21, verso 3. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, los discípulos. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Habían dejado el ministerio, no sabían exactamente qué hacer con su vida, pero no estaban buscando a Dios, sino que se regresaron a hacer lo que ellos sabían hacer antes sin Dios. Muchachos, déjenme decirle, llega el punto en el que a lo mejor antes tú eras súper tesa en ventas, a lo mejor tú eras súper teso administrando y haciendo cosas, pero conoces a Dios y ahora ya no puedes regresar a lo que estabas haciendo antes. Ahora necesitas que tu vida sea sobrenatural, porque lo natural ya no te funciona. Dice, y aquella noche no pescaron nada. Yo me acuerdo en cierto tiempo en mi vida cuando primero estaba trabajando en el ministerio, luego después necesitaba un trabajo, empecé a trabajar en ventas con Toyota, como les he platicado. Me fue bien, mm, perdón, me distraje, me llegó un texto aquí. Me fue bien, gracias a Dios pude sobrevivir y todo eso, pero tampoco era el mejor.
cuando finalmente vi la gracia de Dios y finalmente vi el favor de Dios bien como debería de ser, es cuando regresé a hacer lo que fui llamado a hacer, que mi trabajo y mi llamado en la vida es compartir la palabra de Dios. Así que a lo mejor tú estás experimentando un grado del favor de Dios, un grado de la gracia de Dios, pero cuando encuentras lo que Dios tiene para ti, es un favor ilimitado, es una gracia ilimitada. Es donde te empiezan a pasar cosas que a nadie más le pasan, completamente sobrenaturales, completamente de la mano de Dios. Algunos de ustedes han regresado y quieren pescar de manera natural cuando a estas alturas ya necesitas la mano de Dios. El Señor Jesús dijo en cierta ocasión, dijo, separados de mí nada podéis hacer, nada. Ok, entonces es el tiempo, te digo, no es el tiempo de dejar de leer tu Biblia, no es el tiempo de dejar de orar, no es el tiempo de dejar de ir a la iglesia, no es el tiempo de desconectarte de Dios, es el tiempo de agarrarte como nunca antes. Verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les pregunta, oigan, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dicen que no. Y luego verso 6, Jesús les dice, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. 10 minutos antes no habían pescado nada. El bote estaba vacío, la red está vacía, están cansados, están sudados, pescaron toda la noche, no encontraron nada. 10 minutos después, con Jesús, Jesús les dice, hey, en vez de echarla a la izquierda, échenla a la derecha. O sea, puedes estar en el lugar de lo que Dios tiene para ti y estar tirando la red en el lado equivocado, porque necesitas la instrucción de Dios, necesitas el favor de Dios para saber si la red la vas a echar del lado derecho o adelante o atrás o donde sea. Y después de eso se llena tanto la red que ya no la podían sacar. Varios hombres grandes, oye, esta gente era gente trabajadora, gente que tenía los músculos y todo, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces y se dan cuenta que es el Señor. Te voy a decir algo, no renuncies antes de tiempo. Estás más cerca de tu rompimiento de lo que piensas, de lo que te imaginas. Está a la vuelta de la esquina y no a la vuelta de la esquina como dicen aquí los paisas, porque luego les preguntas, oye, ¿dónde está tal lugar? Ah, no, sí, aquí a la vuelta de la esquina y faltan como 10 kilómetros todavía. Ah, no, sí, aquí cerquita y no, terminas todo perdido. No todos, algunos con los que me he topado, ¿ok? En fin, estás más cerca de lo que piensas. No renuncies antes de tiempo. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo, hey, no permitan que nadie se lleve su corona. No permitas que alguien más se lleve tu recompensa. Has estado creyendo hasta ahora, no es el tiempo de rendirte, no es el tiempo de parar, no es el tiempo de acostarte, no es el tiempo de quedarte encerrada y dejar de salir a la calle para hacer lo que tengas que hacer. Tienes a Dios, no vas sola, no estás solo, vas con Dios. Dios va a estar contigo, Dios está contigo, Dios entrará contigo a esa oficina, Dios entrará contigo a hablar con esa gente con quien necesitas hacerlo, te va a ir bien. En fin, después de esto se dan cuenta que es el Señor, desayunan ahí, comieron, verso 13, comieron el pan, les dio, comieron pescado, desayunaron pescado, no es el desayuno más común para mí, pero bueno, imagino que con hambre todo sería bueno. Ahora quiero que vayas conmigo, libro de Hechos, un libro después. Hechos 27, verso 43 y 44. Hechos 27, verso 43 y 44 dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Algo que está sucediendo aquí en esta historia es que Pablo va en una embarcación grandísima.
hay 276 almas a bordo y están yendo rumbo a Roma. Entonces salen de un puerto y van ahí, van en medio del mar. Hay una tempestad grandísima, enorme, que dura días y días y días y días y no se quita. Es curioso, fíjate, cómo en los evangelios el Señor Jesús le hablaba a los mares, le hablaba a los vientos y les decía, hey, callen, enmudece, y se paraban las olas. Pero en esta ocasión no vemos a Pablo hacerlo, no vemos a Pablo, es curioso que no vemos a Pablo poniéndose ahí al frente en la popa en la proa del barco y diciendo, hey, calla, enmudece y que se pare la tormenta. A veces, muchachos, hay algunas tormentas que duran más tiempo que otras. Algunas, por ejemplo, el Señor Jesús siempre lo obedeció inmediatamente. En esta es una tempestad que está durando días y días y días y días. Y a lo mejor tú te encuentras, a lo mejor no en una tempestad como la del Señor Jesús, donde se aplacaba inmediatamente. A lo mejor estás en una tempestad que llevas días y días, y los días se vuelven semanas, y las semanas se vuelven meses, y a lo mejor algunos hasta llevan años en una tempestad de estas. Finalmente, Pablo recibe una visita de un ángel de Dios, una palabra de un ángel de Dios, que les dice, hey Pablo, tranquilo, descansen, Dios te ha concedido a toda la gente de la tripulación, nadie se va a morir. Entonces, después de que Pablo recibe esta palabra de parte de Dios, le habla a toda la gente y le dice, hey, oigan, tengan ánimo, coman, porque todos habían estado ayunando. Yo me imagino que todo lo que entraba le salía de una, imagínate el mar así todo sumamente picado. Entonces les dice, hey, coman ya están muy débiles, necesitan comer, vamos a celebrar que Dios nos dijo que nadie se va a morir, todos vamos a sobrevivir esta tempestad, esta tormenta. Muchachos, déjenme decirles que todos los que estamos escuchando este mensaje, todos vamos a sobrevivir esta tempestad. No va a haber ni un alma perdida. Vamos a sobrevivir esta tempestad que ha durado días y meses. ¿Ok? Lo que has estado pasando, lo que has estado viviendo, lo vas a sobrevivir. Esto no va a durar para siempre. Así que anímate. Te voy a decir como el apóstol Pablo, come algo de pan, come algo rico, disfruta, dale gracias a Dios que está cerca. Y después de esto, pues ya comen, se animan estos hombres. Y luego después dice que para la nave esta, el barco este, llega a un punto donde se queda atascado, queda atorado en la orilla y se empieza a romper en pedazos, se empieza a partir por la mitad. Entonces ya no podían permanecer en el barco, tenían que saltar al agua y tomar pedazos de tablas y eso y nadar agarrados de tablas y partes del barco para poder llegar a la orilla y salvarse. Muchachos, déjenme decirles que Dios está contigo, no con la barca. Ok, no tengas miedo si de pronto alguna barca en tu vida se empieza a destruir, si alguna barca empieza a desmoronarse, si alguna barca está destruyéndose por causa de la tempestad, Dios está contigo, no con la barca. Dios prometió salvarte a ti, no salvar al barco aquel. Dios te va a ayudar, Dios te va a librar. Y dice, se lanzaron en tablas y en pedazos, nadaron y llegaron a la orilla. ¿Qué hubiera pasado? Imagínate, después de haber pasado por esta tempestad días y días y días, y luego que algunos se hubieran rendido justo en la orilla antes de llegar a la orilla. No permitas, no te dejes ahogar en aguas superficiales. Ya pasaste las aguas profundas, ya pasaste lo peor de la tempestad, ya pasaste lo peor de los vientos, lo peor de las olas, ya pasaste días sin comer. Estás más cerca ahora. No es tiempo de renunciar, no es tiempo de que te sueltes.
No es tiempo de que digas, ok, ya, vamos a cerrar la empresa. Ok, no es tiempo, es tiempo de que no, ya, este matrimonio no funcionó. No, esto ya, sabes que esta relación ya de plano no va. No es tiempo. Tu redención está cerca. Mi última escritura es Lucas 21:28. El Señor Jesús dijo, cuando iban a haber señales del fin, dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Te paso esa última parte de la escritura. Tu redención está cerca. Lo que has estado creyendo está cerca, no está lejos. Y Dios ha puesto victoria en tu futuro. Déjame decirte que el fracaso no está en tu futuro. Puede que el diablo venga y que situaciones vengan y que te tumben, pero siempre levántate. La escritura dice en el libro de Proverbios que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Si 7 veces te tumban, te tienes que levantar una 8ª vez. No puedes quedarte en el suelo, no puedes quedarte tirado, no puedes dejarte comer por los cuervos y por los buitres. Hay vida dentro de ti, hay esperanza dentro de ti. Dentro de tu corazón, Dios ha puesto la capacidad para salir adelante. Dios ha plantado las semillas de la palabra de Dios. Dios ha puesto su espíritu dentro de ti. La palabra de Dios está dentro de ti. Su propia fe está dentro de ti. Recuerden que el apóstol Pedro dijo, hey, Dios les ha dado a ustedes una fe igualmente preciosa que la nuestra. Igualmente significa del mismo valor, de la misma estima, del mismo precio que la de nosotros. Así que si Pedro pudo caminar sobre las aguas, si Pedro pudo sanar a los enfermos con su sombra, si Pedro pudo multiplicar peces y panes por el Dios que había dentro de él, y dice, hey, ustedes tienen la misma fe que yo tengo, tú tienes la fe y tienes lo que se necesita para salir adelante. El fracaso no está en tu futuro. Yo creo que deberías de confesar eso. El fracaso no está en mi futuro. Puede que me caiga, puede que me resbale, puede que algunas veces tropiece, pero siempre me voy a volver a levantar. Siempre voy a salir adelante. Es como aquellos, es como aquellos juguetitos que vas y compras en la tienda de todo por 3,000 pesos o algo así, que son como patitos y cosas así, que por más que los quieres hundir, siempre salen a flote, siempre flotan en el agua, patitos o, ¿qué otros animales hay? No sé, en fin. ¿Alguien los ha visto, esos patitos amarillos? Por más que los bajes, siempre van a salir a flote. Tienes el material dentro de ti para salir a flote en cualquier circunstancia. No importa lo que el diablo te lance, tú puedes con eso y con mucho más. El diablo no tiene suficientes dardos, no tiene suficientes flechas para tumbarte, no tiene suficientes armas para tumbarte. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que te digo, tu redención está cerca. No renuncies antes de tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, que tú has puesto en nosotros el espíritu de fe para conquistar, para salir adelante. Gracias, Señor, por guiar a gente que necesita escuchar este mensaje para que lo oigan. Gracias, Señor, que tú los estás ayudando y que pones el valor en ellos para no renunciar antes de tiempo, para no renunciar cuando están ya justo en la playa, justo en la orilla para poder salvarse. Ya sobrevivieron la tempestad, ya sobrevivieron el estar sin alimento por tanto tiempo, ya sobrevivieron los mareos y todo esto. Gracias, Señor, que ellos van a salir adelante. Gracias que llegan a la orilla, gracias que su redención está cerca. Gracias por ese espíritu de fe que los empuja a la victoria, a lo que tienes preparado para ellos. En el nombre de Jesús. Amén.